Un ejemplo muy interesante para conocer cómo se aplica la ley de composición interna es Z2 con la operación adición. Recordamos que es ley de composición interna, es una operación cerrada con respecto al conjunto que está trabajando en el ejercicio. En este caso es Z2. Z2 es un conjunto formado por todos los restos de la división entre 2. Entonces nosotros debemos saber qué elementos tiene Z2. Para ello, escogemos un elemento genérico llamado X, afirmamos que pertenece a Z2 y nos preguntamos quién será X. Eso es lo mismo que preguntarse cuál será el resto de dividir X entre 2. Como la división entre 2, si estamos trabajando con enteros, observe que dice que X pertenece a Z y dice sub 2 porque vamos a trabajar la división entre 2. Si nosotros dividimos un número entre 2, el resto debe ser o 0 o 1, porque el resto siempre es menor estrictamente que el divisor. Entonces tenemos a la familia del resto 0, que resulta de que X dividido entre 2 da resto 0. Es decir, que X se deja dividir exactamente entre 2, puesto que el resto es 0. Y el otro caso es cuando nos referimos a la familia del resto 1. X dividido entre 2 da resto 1. O sea, todos los números que divididos entre 2 dan resto 1. Por eso se dice la familia del resto 1, porque hay muchos enteros que dividido entre 2 su resto es 1. En este primer caso, observamos que el resto es 0 y que nosotros podemos decir que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Este es el teorema de la división. Dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Entonces queda que X es igual a 2Q más 0, donde Q, este cociente, es un número entero. Entonces, ¿quién será X? Será cada vez que Q tome un valor. En el caso, por ejemplo, si Q es 0, X pasaría a ser 0. Si Q es más o menos 1, entonces X sería más o menos 2. Si Q es más o menos 2, entonces X sería 2 por más o menos 2, que sería más o menos 4, y así sucesivamente. Estamos observando entonces que X, si el resto es 0, al dividir X entre 2, entonces X es par. Por lo tanto, la familia del resto 0, es decir, si X pertenece a la clase de los restos 0, significa que la clase de resto 0 se trata de todos los enteros que sean iguales, que cumplan con esta fórmula, X igual a 2Q más 0 con Q, un entero. Es decir, ¿quiénes están en la clase de resto 0? Todos los números pares, todos los enteros que sean números pares. Por otra parte, veamos el estudio cuando el resto es 1, de dividir X entre 2. De manera similar, nosotros decimos dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Y eso lo escribimos aquí. X es igual a 2 por Q más el resto que es 1, donde Q es un número entero. Por lo tanto, a medida que Q toma valores, van apareciendo todos los infinitos posibles valores que tiene X. Todos estos señores acá, todos estos números, al dividirse entre 2, da resto 1. Por ejemplo, 11 entre 2 es 5 y el resto es 1. Entonces, se trata de todos los números impares. ¿Quiénes están en la familia del resto 1? Todos los números impares. Por lo tanto, si X pertenece a la clase de resto 1, significa que esa clase de resto 1 tiene solamente números enteros con esta fórmula, que cumplen esta condición. Esos X que pertenecen a la clase de resto 1 tienen la forma
2q más 1. Y esa es la forma de los números impares siempre y cuando q pertenezca a los números enteros. Esta es la primera parte de este ejercicio para comprender qué elementos tiene z sub 2. Estamos viendo que está la clase del 0 y la clase del 1. Posteriormente aprenderemos a revisar si cumple las condiciones de ley de composición interna.